Buenos días a todos. Vamos a continuar con el libro Breve Historia de este Utomundo, Daniel Samper. Capítulo número 8. Gran inauguración, la Edad Media. Y dice así. Sin saberlo, Alarico inauguró oficialmente la Edad Media. Aquella tarde en que su caballo entró a Roma, bebió agua en las termas de Carcalla y sembró de Cagajón, la Domus Aurea. Muchos expertos fijan el año del saqueo bárbaro de Roma 410 como el final de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media, una especie de jamón del sándwich histórico cuya tapa es la Edad Moderna. Dicho jamón, también conocido como medioevo o Edad de las Tinieblas, tiene fama de haber sido un periodo de más de 1000 años durante el cual no ocurrió prácticamente nada. Su nombre es sinónimo de atraso, oscuridad, tiempo perdido, anonimato, quietud e intrascendencia. Sin embargo, no fue así. Durante el milenio transcurrido entre Alarico y el siglo XV pasaron muchísimas cosas, tanto en la civilización occidental como en otras que rodaban. Por los alrededores voy a mencionar solo algunos de los hechos sucedidos para que se percaten los lectores de este libro que no existiría de no haber sido por un hijo del medioevo. El impresor alemán Johann Gutenberg, nacido en 1400, que en 1454 publicó el primer ejemplar que salió de una imprenta de tipos móviles. Es que en esa época no solo eran móviles los tipos de imprenta, sino que se movían casi todos los tipos. Fueron tiempos de formidable movilidad, de viajeros, de navegantes, de descubridores, de cruzados, de ejércitos en marcha, y de coches, diligencias y carrozas tirados por animales. El afán divisionista del ser humano condujo a fragmentar aún más la Edad Media, que ya era apenas una mitad, y surgieron entonces la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, la Gorda Edad Media, la Edad Media Tardía, la Edad Media Puntual y la Edad Media Media. Eso sí, los historiadores más perezosos seguían afirmando que en ninguna de estas etapas habían acontecido nada digno de mencionarse. Veamos, sin embargo, algunas de las cosas que pasaron en un periodo en el que no ocurrió nada. Hábitos y monjes. La expansión del cristianismo consagró una nueva forma de vida, la de los monasterios tranquilos y retirados, edificios donde miles de religiosos se dedicaban a orar y a trabajar. Algunos cultivaban huertos y otros se esmeraban en producir licores domésticos como el célebre Benedicto, destilado en una abadía normanda en 1510. Algunos más meditaban. Lo sabían que optaban por la música como Guido de Arezzo, que inventó las escrituras musical aún vigente por su parte. El abad Dionisio él exigió cálculo y planteó hace 1500 años el calendario histórico que impera desde entonces otro monje. Herberto importó la numeración arábica que reemplazó a la romana, cuyos sistemas confundían a todos al utilizar letras y no dígitos. Decenas de monjes más hacían las veces de fotocopiadoras, pues transcribían textos en pergamino al fin de multiplicar el número de libros y bibliotecas. Justamente uno de estos monjes que tiraba de frío en el primitivo monasterio de San Milán, La Rioja, España, escribieron a fines del siglo X las primeras palabras de lo que hoy es nuestra jugosa, robusta y hermosa lengua española. A tono con la dinámica de los tiempos, muchos monjes salieron a recorrer caminos y cristianar individuos de otras comarcas. San Martín evangelizó tierras francesas, San Patricio irlandesas, San Agustín de Canterbury inglesas, San Bonifacio alemanas, San
Cirilo eslavas, San Ascario escandinavas, en cambio San Francisco de Asís 1181-1226 prefirió cristianar a los animales que le parecían menos burros que los labriegos de la época. Un grupo de monjes, Tomás de Aquino, Alberto Magno, Humberto Eco, tenían como afición la teología y crearon una escuela de interpretación de la palabra de Dios que se llamó la escolástica. Esta vino a reemplazar la de los primeros pensadores cristianos, la patrística. Como iglesia, no cree que hombres y mujeres sean iguales. Nunca se construyó la madrística. Con que el medioevo no había ocurrido nada. El Papa se desempodera. Después de un siglo de poder, el jefe del cristianismo andaba de capa caída al promediar el siglo V. No se gana prestigio sentándose a la mesa con Atila. Señoras y señores, la existencia de dos tronos romanos acabó por dividir la Iglesia y el relajamiento de costumbres que caracterizó el declive de Roma se apoderó del propio Vaticano. Fue entonces cuando los sumos pontífices empezaron a incurrir a los pecados que castigaban en sus súbditos. Por ejemplo, el Papa XI era hijo de otro Papa, Sergio III, y de una cortesana. El Papa Juan XII, también llamado Otto, vivía rodeado de concubinas. A Benedicto IX, descendiente de Juan XI, Juan XII y Juan XIII, lo eligieron siendo todavía adolescente, gracias a que su poderoso papá sobornó a la curia romana. Fue pontífice en 3 ocasiones, la última de ellas después de atacar la ciudad con un ejército particular, y acabó excomulgado y arrepentido. Así las cosas, no hay que sorprenderse de que hubieran proliferado los herejes. La Santísima Trinidad era fuente de muchos planteamientos rebeldes. Los arrianos, por ejemplo, sostenían que el Hijo no había sido eterno y se trataba poco menos de un recién llegado a la divinidad. Los nestorianos no aceptaban la doble naturaleza, divina y humana, de Jesucristo. Los docetas afirmaban que Dios nunca se había encarnado. Los albigenses insistúan en que el demonio era un segundo Dios. Los ecomistirianos aceptaban que un principio Dios era 3 personas, pero que en el tiempo y la inflación alcanzaban un número superior a 47 individuos. Los bizantinos decidieron acabar con todas las imágenes de Dios, Cristo y la Virgen, de modo que al entrenarse en Constantinopla, la más grande historia jamás contada, en Cinemascope y Technicolor, la pantalla apareció en negro y el público exigió que la devolvieran el dinero de las entradas. El reino de Alá. El eco de las peloteras teológicas llegó más allá de las fronteras occidentales, hasta el punto de que a fines del siglo VI y principios del siglo VII, un antiguo pastor nacido en la ciudad árabe de La Meca, que llevaba el nombre de Mahoma, afirmó haber recibido la visita del arcángel Gabriel, portado de un mensaje de Alá, Dios. A fuerza de predicar el supuesto prodigio, se ganó la antipatía de las autoridades y tuvo que huir a Mediana en el año 622. Allí adquirió un gran número de seguidores, que lo condujeron regreso al triunfal a la Meca. Para entonces, su doctrina estaba resumida en un libro, el Corán, y su religión tenía un nombre, el Islam. Mahoma agrupó a sus prédicas a numerosas tribus que vivían desigregadas. Unidos, los árabes o moros se convirtieron en una religión conquistadora de inesperada potencia. En menos de un siglo ocuparon toda la Arabia de la época, Persia y Mesopotamia. Pasaron a Egipto, invadieron la costa mediterránea del África y asaltaron al sur de Europa. Los cristianos lograron atajarlos en el centro de Francia,
pero los moros moraron en la península ibérica desde el año 711 hasta el 1492. Durante estos 7 siglos hicieron de Gran una de las más bellas ciudades del continente y convirtieron a Córdoba en la capital de la cultura. Contribuyeron con cerca de 1000 palabras al desarrollo de la lengua española y dejaron huella en la arquitectura, las matemáticas, la comida, la astronomía, la agricultura y la literatura. Eso sí, era gente bastante sectaria y de escaso humor, bastante parecida a muchos de sus actuales heredores. Durante la Edad Media, mientras peleaba Europa contra diversos bárbaros, el Islam fue depositario aparte de la sabiduría occidental. El pensador cordobés Abul Walid Muhammad ibn Rushd, 1126 al 1198, a quien algún día impaciente Averroes, conservó el pensamiento de Aristóteles y enriqueció con sus propios retoques filosóficos los países árabes, entre ellos el sur de España. Vivieron una época cultural dorada con espléndidas bibliotecas, avanzados conocimientos de matemáticas y grandes obras literarias como la recopilación de los cuentos de Las Mil y Una Noches. Eso sí, no podía celebrar sus progresos con un buen vaso de vino y un sabroso lecho al horno, pues ambos consumos estaban prohibidos. A morir Mahoma en el año 632, su sucesión dividió en varios bandos a sus seguidores, como toda religión que se respete. Ahora mismo, el Islam es una de las fuerzas más poderosas del mundo. El famoso libro Michael H. Hart sobre las 100 personas más influyentes de la historia otorga a Mahoma el número 1. ¿Con que el medioevo no había ocurrido nada? Las cruzadas. La expansión de los infieles, como llamaban los cristianos a los moros, dado que su religión les autorizaba hasta 4 esposas, sembró preocupación en la naciente Europa, que era un amasijo de localidades, terratenientes y jefes políticos. De provincia, a juicio de los cristianos de entonces, encarnaban la amenaza musulmana, los turcos, miembros de una tribu de origen asiático, bastante bárbara con querencia en Constantinopla, se había convertido al Islam. Tenía razón los cristianos. Estos mismos sujetos fundaron en 1299 el Imperio Otomano, que se apoderó de buena parte de las riberas del Mediterráneo hasta 1923. Al sonar las campanas del año 1000, los jefes religiosos y los señores con poder decidieron que había que celebrar el primer milenio con unos festejos inolvidables, y que mejor que expulsar del imperio bizantino a los turcos que hablaban raro y usaban bigote, aun cuando todavía no eran fanáticos del fútbol como ahora, sino solo de Alá. La idea propuesta por el Papa Gregorio VII hacia 1080 adquirió fuerza y poco a poco, como suele ocurrir en esta clase de empresas, el objeto se amplió cuando la secundó el Papa Urbano II en 1095. Ya no se trataba solo de perseguir a los turcos en Bizancio, sino de cazar donde estuvieran a todos los musulmanes, eslavos, mongoles, cártaros, husitas, valdenses, prusianos, cristianos ortodoxos, griegos y cristianos ortodoxos rusos, paganos en general y, por supuesto, judíos. Los colombianos se salvaron de entrar en la lista porque aún no habían sido descubiertos. Además, no basta con limpiar las 2 orillas del Bósforo, sino que ya metidos en gastos valía la pena llegar hasta Jerusalén, liberar la Tierra Santa y darles una paliza a todos los sujetos de turbante y babuchas que se pusieron a tiro, en otras palabras. Lo que comenzó como una campañita cívica, Constantinopla se convirtió pronto en un choque de civilizaciones entre el cristianismo y el islam, que según el historiador Henry Pirenne, rompió la unidad del Mediterráneo y constituyeron hito fundamental de la época. Fueron siglos de luchas que dejaron miles de muertos y un odio enconado entre pueblos. ¿Con que el medioevo no había ocurrido nada? Las expediciones de los señores y religiosos cristianos contra los infieles se llamaron cruzadas. Fueron 8 y se extendieron entre 1095 y 1269,
Como en los vuelos comerciales había dos clases de partícipes. En la zona turística, una multitud llamada Cruzada Popular, compuesta por desarrapados en la cabeza con predicador ermitaño y soldados que cedían en préstamos a algunas comunidades o amos feudales. Y en la zona VIP, nobles caballeros, sobre todo franceses, ingleses, húngaros y germanos, príncipes, señores ricachones y treintaentones perfumados, por falta de tiempo no alcanzaron a sumarse algunos jefes de relaciones públicas, asesores de imagen y celebridades de televisión, que también había contribuido a dignificar el elevado nivel de la vida cortesiana que caracterizaba al extraño ejército. Eran los tiempos de los caballeros andantes y galopantes. Los códigos de honor, los cantares de gesta, el amor cortés, los juglares y trovadores, las armaduras, las espadas y las lanzas, los torneos y las justas. Estas consistían en la lucha entre dos gentiles rivales que combatían hasta que uno le cortaba la cabeza al otro, y entonces el vencedor se arrodillaba ante la viuda y le besaba la mano, conmovida por detalle tan educado. La dama se estremecía de emoción mientras la cabeza del perdedor miraba dignamente desde la arena. Los árabes, sin embargo, tenían sus puntos de vista discrepantes con estos caballeros. Algunos de ellos, al parecer, eran poquito caníbales. En sus crónicas sobre cruzadas, el historiador Amin Malouf relata cómo ciertas bandas de soldados francos llamados los tafures adoraban consumir carne de los sarracenos y se reunían por las noches alrededor del fuego a devorar sus presas. No eran mucho más compasivos los invasores. Un relato anónimo cristiano de la toma de Jerusalén en julio de 1055 señala que al huir los defensores árabes de las murallas, los cruzados los siguieron acuchillando y matando hasta llegar al templo de Salomón, donde hubo tal carnicería que los nuestros andaban con la sangre hasta los tobillos. A la mañana siguiente escalaron el techo del templo, refugio de los árabes, y sacando su espada los decapitaron. Esto sucedía en la comarca donde Cristo reiteró el mandamiento de no matarás. Algunas de las cruzadas enfrentaron fuerte oposición de Saladino y sus sarracenos, que, aunque parecían un conjunto de rock, era un combativo sueltan egipcio que recuperó a Jerusalén de manos de los francos y decretó una de las primeras yihads o guerras santas. Al cabo de 8 cruzadas aún permanecían en Jerusalén cristianos, maomitas y judíos, tal como todavía sucede ahora, 1000 años y millones de muertos después. Carlomagno, el poderoso hijo del Breve. Todo sucedía pasado 6 siglos desde que se desmoronó el Imperio Romano. Durante este lapso, la llamada civilización occidental heredada de Grecia y Roma no habían encontrado sustituto estable. Prosperaban por todas partes pequeños poderes tribales o locales, pero nada sólido y en especial nada grande. La única excepción fue Carlomagno, que en el año 768 heredó el trono de su padre, conocido, no se rían, por favor, y sobre todo, no saquen falsas conclusiones, como Pipino el Breve. Al coronarse rey, el heredero mandaba solamente sobre los francos, pero tenía dotes de conquistador y lo demostró pronto. Se hizo jefe francés y alemanes, dominó mediante la violencia a los sajones, se proclamó rey de los lombardos y emperador de media Europa. Fue así como pasó de ser Carlitos I a Carlomagno. El nuevo emperador era aficionado a la natación y a la caza, fomentó las escuelas y estudió astronomía y arte en alguna de ellas. Chapoteaba feliz en aguas termales, odiaba a los médicos, defendían celosamente la carne hervida frente a la carne asada. Comía con música y echaba siesta de 2 a 3 horas al mediodía. Hablaba varios idiomas, pero era analfabeto en todos. Su biógrafo, Egingarto, revelaba que debajo de la almohada disponía siempre algunos pergaminos en los cuales durante sus desvelos pergañaba letras y palabras, tarea que se le daba francamente mal. Después de años de orfandad y vejámenes por cuenta de los bárbaros, la Iglesia Católica estaba encantada de contar de nuevo con un monarca fuerte que lo apoyara. En la noche de Navidad del año 800, Carlomagno quiso rendirse
rendir un homenaje al Papa León III y lo acompañó a una misa en el Catedral de San Pedro, pero el Papa le volteó la tortilla, como decían los francos, y, arrollándose ante Carlomagno, lo coronó emperador de la cristiandad. Para contemplar el homenaje se le entregaron las llaves de Jerusalén y el GPS del Santo Sepulcro. Solo faltaba que entrara en redil España y la rama oriental de la Iglesia, pero la primera, los infieles habían derrotado los ejércitos de su sobrino, Rolando, que siglos después reapareció 3 veces como futbolista con las letras cambiadas. Y en cuanto a la segunda, alguien tuvo la brillante idea de que Carlomagno se casara con Irene, la emperatriz bizantina viuda y poderosa, para unificar así los dos hemisferios heredados de la añorada Roma. Mas el rey franco supo que Irene había ordenado que le sacaran los ojos a su hijo Constantino VI y manifestaba enfermiza predilección por los eunucos, de modo que al imaginar privado de los globos oculares de otros globos, optó por cancelar los planes de boda. ¿Con que en el medioevo no había ocurrido nada? Brujas, magos y adivinos. En la mentalidad popular, las brujas, la cacería de brujas y la Inquisición son algo como el caldo sabroso y espeso en que se conoció la Edad Media. No les falta razón a quien así piensan, pero afirman que las brujas surgieron en tal época. Es como suponer que los venecianos inventaron el agua. Brujas, brujos, magos, hechiceros, chamanes, pitonizos, astrólogos, lectores de sueño, quiromantes, nigromantes y fauna parecida han existido siempre. En tiempos faraónicos abundaban en Egipto los que practicaban Hekau, magia, y en Grecia, Roma, era imposible adivinar el número de adivinos. La Biblia está lleno de esta clase de personajes. Saúl consulta a un pitoniza. José y Daniel hacen poderosos interpretando sueños y pesadillas. Al nacer Jesucristo no recibe la visita de un pediatra, sino de 3 reyes magos. Luego, en la lucha entre las predicas cristianas y las paganas, numerosos mitos antiguos se convierten en parte del folclore. Y cuando desembarcaron o descabalgan árabes y bárbaros en Occidente, los visitantes llegan a una buena dosis de creencias esotéricas y personajes ficticios maravillosos. Entre ellos, las más encantadoras son unas mujeres muy agraciadas que salen por las noches montadas en escobas, tienen relaciones sexuales con demonios, sacrifican niños y preparan pócimas. En un principio, las autoridades civiles eclesiásticas miraron con sonrisa escéptica semejantes creencias, pero al observar que tomaban fuerza decidieron que se trataba de graves herejías y optaron por perseguirlas, ya que en el siglo IX Carlomagno ordenó la pena de muerte para los aficionados a la magia y en 1231 el Papa Gregorio IX instituyó un tribunal dedicado a atrapar herejes y hechiceros, la Santa Inquisición. Desde entonces, y durante más de 7 siglos de Inquisición, intervino en el pensamiento y las acciones de los habitantes de casi toda Europa, prohibió, censuró, torturó, excomulgó y quemó en la hoguera a miles de personas. ¿Cuántas? No se sabe. Algunos historiadores hablan de 32.000 víctimas mortales y otros reducen a una cifra pocos cientos. Lo que está demostrado es que la Inquisición española, creada en 1478, fue mucho menos letal que la de otros países. Alemania estaba a la caza de las ejecuciones con cifras que un simposio realizado en 1998 fija en 25.000, seguida por Polonia, España. En cambio, aparece con solo 49 quemados. Pero debe tratarse de un error o algún truco curialístico, porque consta en libros que los 3 tribunales de colonias hispanoamericanas, México, Lima y Cartagena de Indias, hicieron parrilladas con 72 ciudadanos. La cifra de clientes que despacharon la eternidad los inquisidores españoles no baja de 1080, según reconocidos historiadores. Copérnico. Entre las víctimas castigadas de una u otra manera. Por la Inquisición hay que recordar al médico Miguel Servet, al poeta Fray Luis de León, al matemático Nicolás Copérnico, al físico Galileo Galilei, el astrónomo
Giordano Bruno, al teólogo Juan Hus, a Harry Potter y a un selecto aquelarre. La bruja de Blancanieves, la bruja Agatha, su sobrina Alicia, la bruja malvada del mago de Oz y las brujas y brujos de Salem, esa 20 de ciudadanos que fueron ahorcados cerca de Boston, Estados Unidos, en el siglo XVII, a pesar de que ninguno era negro ni comunista. La Santa Inquisición dejó de existir oficialmente en 1965, cuando el Papa Paulo VI le cambió el nombre por Congregación para la Doctrina de la Fe, pero su espíritu continúa vivo. Ya no se persiguen brujas, pero sí socialistas, masones, homosexuales, parejas divorciadas, onamistas, señoras que toman la píldora anticonceptiva, prácticamente de vudú y santería, novios que cohabitan, partidos del aborto y amigos de la eutanasia voluntaria. Esto no significa que haya desaparecido las brujas, los magos y los hechiceros. La prueba, como dije antes, es que pulaban los crédulos partidados del tarot, la astrología y los horóscopos, y rebosaban los diarios y revistas de anuncios de curanderos, adivinos y tratamientos milagrosos para adelgazar. Ya que de brujas hablamos, sea el momento de celebrar la más influyente de ellas, la que modificó la historia de la navegación, la brújula, aunque los chinos fueron los primeros en notar que una aguja imantada señalaba siempre un punto cardinal. Solo se aplicó este hallazgo a la marinería en Europa en el siglo XII. Sin la brújula, el transporte habría sido, como dijo una historiadora de Barranquilla, Colombia, una aventura bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste, testaruda. En el medioevo, pues sí, pasaron cosas, muchas cosas. Muchas gracias a todos.